Bien. Este es nuestro video número 27. La duración de cada video es promedio media hora. Y la intención de este video 27 es hacer una conversación, una revisión sobre los temas vinculados a las cuentas nacionales. Precisar, meternos en la cuestión de la medición. Mucho de esto ya lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos adelantado, pero conviene hacer un repaso, de manera que este video es un repaso para detenernos en las cuestiones que son más importantes, y sobre todo vamos a seguir un procedimiento. Lo que sucede cuando nos introducimos en la bibliografía de cuentas nacionales es que la mayoría de lo que tenemos, el EDESMA, por ejemplo, ya trabajan con un modelo de economía abierta y que incluye al Estado. Nosotros todavía hemos estado trabajando con el modelo cerrado y sin Estado. Entonces, hay una serie de conceptos, de variables macroeconómicas que pasan a medirse y todavía no hemos abordado el tema desde el punto de vista teórico-conceptual. Es decir, no hemos diseñado, no hemos abierto ni hemos incluido el Estado en nuestro sistema. Sin embargo, puede resultar útil tomar un primer contacto con estas variables macroeconómicas, empezar a reconocerlas, aunque sea desde la perspectiva de su medición, qué es lo que miden. Entonces, cuando sigamos avanzando, en la unidad siguiente a esta vamos a tratar el tema del Estado, entonces ahí ya vamos a tener una primera aproximación. Esa es la intención de este video. Bien, recuerdan ustedes que siempre hay que tener presente nuestro modelo teórico, que es el modelito de flujo circular, y tomar referencia con sus componentes básicos, que son los mercados, las unidades de producción y las unidades de consumo, con todo lo que hemos analizado respecto de esto. El sistema este sistema ya lo hemos explicado como es un sistema que tiene un resultado. ¿Qué genera? Genera un flujo continuo de bienes. Algunos de estos bienes, vamos a llamarle así, productos también podemos. Ya a esta altura la terminología es importante. Hablamos de bienes cuando estamos pensando en las características de utilidad, de resolución de problemas que tiene un determinado objeto. Un bien es algo que pasa a resolver la vida, un celular, una lapicera, un alimento. Y por otro lado, productos, en el sentido que eso mismo, ese objeto, proviene no sale del aire, sino que viene de un proceso de transformación y de producción donde suceden ahí una cantidad de cosas que son las que estamos estudiando. Entonces, este flujo también está integrado está compuesto por conceptos inmateriales, que son los servicios, entre comillas, que los factores de producción prestan o desempeñan en este proceso productivo. ¿Se acuerdan que desde la perspectiva más ortodoxa que estamos mirando, cada unidad familiar, cada familia pasa a ser considerada a los efectos del mercado de factores de producción, propietaria de un factor de producción determinado? Hay dos características, una división fundamental entre factores que derivan de la propiedad y factores que no derivan de la propiedad, es decir, quienes tienen propiedades son propietarios de ciertos
elementos que van a usarse en el proceso productivo. Quienes no son propietarios de nada se suponen propietarios de la capacidad de trabajo o la fuerza de trabajo. Entonces, propietarios, no propietarios o asalariados. Los propietarios a su vez se distinguen en propietarios según la forma del capital en la cual tengan qué forma tienen sus propiedades, su capital. Dinero, capital financiero, activo financiero, tierra en términos generales, que son recursos naturales, y después está el propietario de la empresa, esta figura de, digamos, del empresario. Entonces, ahí aparece todo el problema que ya hemos discutido y seguiremos discutiendo de cómo participan cómo estas formas de propiedad o de no propiedad derivan en un determinado papel, en un determinado rol social en el proceso productivo. Entonces ahí aparece el flujo de servicios. Esto se presenta en el modelo de una manera abstracta como un flujo de servicios que por supuesto se valoriza o se mide, por decirlo de alguna manera, a través de lo que los factores de producción reciben por su participación. Hago esta aclaración porque para distinguir lo material, lo no inmaterial, y después, además de la diferenciación entre material y no material, está la distinción entre el flujo en sí, que está compuesto por lo que hemos mencionado, bienes y servicios, y la expresión de estos flujos en unidades monetarias, en pesos. Es decir, ¿qué nos permite esto? Esto nos permite medir, esto nos permite a la contabilidad, de ahí la existencia de la contabilidad, poder medir este flujo, con todo lo que hemos hablado sobre cómo medir. Entonces, a eso vamos a algunos detalles sobre el tema de la medición. En primer lugar, recordemos siempre que cuando pasamos del modelo más teórico a los flujos y nos preocupa medirlos, recuerden ustedes que ahí hay, este flujo tiene características de circular y permanente, es algo que está dando vueltas. Imagínense ustedes una cantidad de dinero que está dando vueltas alrededor entre las unidades de producción y las unidades de consumo, entre las empresas y las familias, pero al circular estas cantidades de dinero, estos valores expresados en unidades monetarias, además de ser medido, esa medición nos puede servir para sacar determinadas conclusiones. Entonces, la primera conclusión es que hay una identidad en los valores. Hay valores que, digamos, si yo mido el flujo en distintas instancias de este camino, de su trayectoria, voy a tener una cifra igual, un valor determinado de este flujo, pero va a tener un sentido distinto. Y ahí aparece esta famosa igualdad entre producto, valor agregado, o más que famosa esta igualdad básica, valor agregado, producto igual a valor agregado, igual a ingreso, igual a gasto. Siempre recordar esta igualdad nos ayuda mucho porque tenemos información de cómo está compuesta cada una. Recuerden ustedes que el producto son los bienes y servicios finales, el valor agregado es la misma cifra, pero vista como el valor bruto de la producción menos insumos. El ingreso es el valor agregado descompuesto en salarios, intereses, rentas y beneficios. Y el gasto es la totalidad del ingreso, pero tomada, medida cuando sale de las empresas y va al mercado, de las familias y va al mercado de bienes y servicios finales para ser gastado. De ahí la igualdad producto, valor agregado, valor igual a ingreso, valor igual a gasto. Esta igualdad siempre la tenemos que entender como una igualdad contable hasta el momento. Es muy importante que recalquemos esto porque
vamos a empezar la semana próxima, ya vamos a salir de cuenta de la medición y vamos a empezar a trabajar los aspectos macroeconómicos, la teoría macroeconómica. Entonces, para irnos preparando para esa etapa, tenemos que tener claro que esta es una igualdad contable. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, de un lado tenemos 3 más 1, del otro lado tenemos 2 más 2, pero la cifra final es 4. Esto es una identidad o igualdad matemática. Y por lo tanto, para poder observarla, para poder realmente llegar a esa igualdad, lo que hacemos es medir el flujo en un periodo de tiempo. Ahora, medir estos flujos de dinero en un periodo de tiempo es parecido a lo que se hace, tiene puntos de contacto con lo que se hace en los sistemas de contabilidad de una empresa, la contabilidad de una empresa. También ahí se mide. ¿Y qué es lo que se mide? Se mide lo que pasó, se mide el flujo que transcurrió, es decir, por ejemplo, la producción que se generó en un periodo, el valor agregado que se generó en ese periodo, los ingresos que se generaron en ese periodo y el gasto de ese periodo. Todo esto lo recalcamos porque así como la contabilidad privada, la contabilidad nacional mide cifras históricas. Son números de hechos que sucedieron después que los hechos pasaron. Como cuando se hace el balance de una empresa. Se observan todos los movimientos económicos de la empresa y el 31 de diciembre, a fin de año, se hace un corte y se empieza a medir las ventas, los ingresos, todo lo que sucedió en el patrimonio de esta empresa local. Esto es bastante similar. ¿Por qué es importante? Porque una cosa es medir lo que sucedió, medir para ver lo que sucedió. Digo, si yo digo que el producto interno de la Argentina es X cifra, yo estoy diciendo que durante ese periodo, durante ese año, se produjo por ese valor. Entonces, estoy pudiendo analizar lo que sucedió, pero todavía no estoy dando ningún tipo entrando a preguntarme por qué el producto ha llegado a esa cifra, por qué no ha sido de una cifra menor o una cifra superior. Y ahí estamos mirando el mismo concepto del producto, pero lo estamos mirando a futuro. Esto a veces se llama o se reconoce como medir una variable ex post o medir una variable ex ante. Medir una variable ex post es medirla después que sucedió, pero medir una variable ex ante es algo muy distinto, porque lo que tengo que hacer es anticipar el valor. En el caso de la variable ex post, yo mido el valor. En el caso de la variable ex ante, proyecto el valor, estimo el valor, calculo el valor. Obviamente no estoy adivinando el valor, lo estoy haciendo sobre bases sólidas, pero con alguna metodología racional y sólida, pero esa cifra que estoy estimando no es una cifra que haya sucedido, es una estimación. Y por lo tanto, mi estimación tiene que tener un sustento teórico. ¿Por qué digo yo que el producto de Argentina el año que viene, en el 2021, va a ser superior al del 2020? Va a tener un mayor valor. Producto ex ante versus producto comparado con el producto. Bueno, tengo que tener alguna teoría para poder apoyarme en esa teoría, para poder proyectar el valor de la variable. Esto es lo que vamos a hacer en la próxima. Entonces, toda esta explicación es para aclarar todavía más esta cuestión de que la contabilidad nacional mide las variables ex post o el valor histórico de las variables sobre los hechos que sucedieron. La igualdad esta entonces se sostiene o es el esqueleto de las cuentas nacionales, porque en todos los prácticos, en todos los ejercicios y en todos los ejemplos que hemos revisado, lo que tenemos que comprobar, y eso lo tenemos que entender, acá hagamos la aclaración, no se trata de que ustedes lo memoricen o lo aprendan, sino que hagan ejercicios para comprender
como el procedimiento de sumar todos los bienes y servicios finales me da lo mismo que si sumo el valor bruto de la producción y le resto los insumos, y eso me da lo mismo que si sumo todos los salarios, las rentas, los intereses, beneficios, y eso me da la misma cifra que si sumo lo que se gastó en bienes de consumo y lo que se gastó en bienes de inversión. Entonces, todo ese procedimiento tiene que estar entendido y no hay otra manera que sea a través de los ejercicios prácticos, porque si no, siempre hacer un ejercicio práctico 2 o 3 nos permite ganar muchísimo tiempo y entendemos todo mucho más. Es mucho más difícil contarlo y hablarlo que hacer el práctico. Cuando uno hace el práctico, está aprendiendo a mucha mayor velocidad. Bueno, entonces, las cuentas nacionales tienen como primer tema importante es la referencia geográfica, la referencia al país. Fíjense ustedes que ahí hay un salto de la abstracción del modelo de flujo circular, pero ya ahora estamos midiendo, si tenemos que medir, tenemos que decir, bueno, tenemos que tener una dimensión geográfica, medimos lo que se produce dónde. Bueno, ahí aparece todo el tema muy importante, que es la idea de producto interno. La idea de producto interno que refiere directamente a, digamos, puede ser medido porque lo que toma como referencia son las fronteras geográficas de los países. Todos los países miden sus productos brutos internos, es decir, su producto bruto interno, lo que se ha generado, los bienes y servicios finales en un periodo de tiempo. Esto debe ser, acá en esta, ¿por qué se llama producto bruto interno? Bueno, aparece el primer detalle, que es el tema de computar el gasto del stock de capital en el periodo. Este tema que se dice fácilmente, bueno, producto bruto quiere decir que no se ha deducido la amortización, bueno, o la depreciación o la desvalorización de los recursos utilizados. ¿Esto por qué sucede? Porque en este proceso productivo hay insumos que desaparecen, la nafta, el combustible, el gas, la electricidad que se utilizan en un proceso productivo desaparecen. Otros insumos aparecen transformados, digamos, si tomamos harina y hacemos pan, la harina aparece pero transformada, no la vamos a reconocer prácticamente, pero hay otros, las maquinarias y las instalaciones sobre todo, aparecen, digamos, se van desgastando, pero de una manera distinta. Entonces, el primer ajuste que se hace es decir, bueno, estimemos de alguna manera, esto lo podemos ver ya más directamente el método de estimación en los prácticos, estimemos ese desgaste de las instalaciones y de las maquinarias y pasemos de producto bruto a producto neto. Sigue siendo interno. Ahora, hasta ahí, después, la otra cuestión que aparece importante es la diferencia entre producto interno y producto nacional. Una vez resuelto esto de las amortizaciones, ya las hemos deducido, podemos medir el producto desde la mirada de quienes han participado en el proceso de producción y han recibido, o desde la mirada del lugar geográfico donde se ha realizado. Entonces, producto interno no es lo mismo que producto nacional. Y ahí el tema es importante porque hay que hacer un ajuste que lo vamos a ir, digamos, hay que tratar lo vamos a ir viendo con más detalle cuando veamos el modelo abierto. Pero de lo que se trata ahí es sobre todo de captar el fenómeno de la transnacionalización de los procesos. Entonces, aparece un concepto aquí que es el de remesas al exterior y remesas desde el exterior, que intenta, es un método contable para tratar de medir qué parte del producto interno que se generó adentro de la frontera, qué parte del valor salió de la frontera porque participaron en el proceso factores de producción que no son residentes, y qué pasa también con residentes en la Argentina
que están recibiendo por distintas razones. Por ejemplo, una empresa está recibiendo utilidades porque tiene una sucursal en Brasil. Esas son remesas que ingresan. Entonces hay remesas que salen de dinero, hay remesas de dinero que salen y remesas de dinero que ingresan. Ese ajuste, esa cuenta que la estamos enunciando, pero la vamos a seguir trabajando, es lo que me permite pasar de producto interno a producto nacional. Y cuando tengo el concepto de producto nacional, ya me estoy acercando a lo que reciben como ingresos los residentes. Es decir, producto neto nacional es el ingreso nacional en este caso, de quienes residimos en la Argentina. Quiere decir que el ingreso nacional, una vez ajustado, es lo que los residentes argentinos reciben durante un año, ya sea en carácter de salario, intereses, rentas o beneficios, como contrapartida por su participación. Ahora, una vez que eso está, el ingreso nacional está en manos de las familias, lo que estamos midiendo es lo que reciben las familias, tomando como referencia nuestro modelo. Ahí lo que aparece es el Estado. Vuelvo a repetir, vamos a hacer una introducción, esto lo vamos a seguir viendo, con más profundidad. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos al modelo más realista, nos acercamos a otra idea que es la economía pura de mercado, y es la idea de que el Estado participa en el sistema económico. El Estado es una parte del sistema económico que vamos a estudiar, cuyo rol, cuyo papel vamos a estudiar con detalle en la próxima unidad, en la unidad correspondiente. Entonces ahora lo que vamos a ver es alguna influencia, nos vamos a anticipar, que hace a la medición. Y ahí aparecen los tributos y los impuestos. Esto es muy importante que lo vamos a adelantar, lo vamos a trabajar con mayor detalle, porque está muy vinculado a el papel del Estado, y el papel del Estado se asienta en la estructura de normas jurídicas, con lo cual todo lo que ustedes van a estudiar en su carrera de abogado, de alguna manera está explicado, está relacionado, forma parte, está integrado a esta cuestión del papel del Estado o la participación del Estado en una economía. Sobre esto conviene tener presente, ya desde este momento, que todas las economías que podemos observar con mayor o menor grado de exactitud o de intervención son economías mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el sistema capitalista de producción es el sistema que predomina, hay una cantidad de aspectos en los cuales el Estado se integra al sistema. Entonces, lo vamos a ver en otro video. Este modelo, estamos ya viendo algo que Guerrero dice en el capítulo 1, que esta primera versión del modelo de economía de mercado sin gobierno, economía de mercado puro, tiene que ser complejizado, tenemos que ajustarlo, tenemos que modificarlo para pasar, nos sirve como un recurso para aprender, pero después tenemos que sumar el Estado. Y ahí aparece un rol fundamental que está jurídicamente, tiene origen jurídico, que es la potestad tributaria del Estado. Es decir, el poder que en un sistema democrático tiene el Estado para cobrar tributos. Los tributos que son, bueno, son parte de estos flujos de ingresos, este flujo, producto, valor agregado, ingreso-gasto, es de alguna manera intervenido, entre comillas, por el Estado, y parte de estos flujos, como si fueran desviaciones de las cañerías, de un sistema de cañerías, va a parar al Estado. También el Estado aporta al flujo. Entonces, cuando veamos al Estado, esto se va a ver clarito. Pero el punto al cual queremos llegar acá es que, en tanto y en cuanto aparece el Estado, las familias
o las unidades de consumo no van a poder tener el total de sus ingresos disponible para consumir, porque hay un tema de pago de impuestos. Entonces, aparece el concepto de ingreso nacional disponible, que es aquel ingreso que queda a las familias después que se han hecho los ajustes correspondientes, que vamos a ver con más detalle, en cuanto al pago de impuestos o a la recepción de algún flujo monetario por parte del Estado. Ojo, que el ingreso disponible de las familias puede ser mayor que el ingreso nacional, considerado antes de la participación del Estado. Porque si el Estado aporta a las familias más de lo que saca como impuesto, los números pueden, el ingreso disponible puede ser mayor. Todo esto lo vamos a ver con mayor precisión en la unidad del Estado, pero la idea era acercarnos al ingreso disponible. Y la otra novedad es que si tomamos una economía abierta, es decir, si vamos anticipando el impacto de la inserción de nuestro sistema productivo en el sistema de economía global o a escala planetaria o a escala mundial, entonces ahí las familias también se van a ver afectadas. Digamos, ese ingreso disponible también se va a ver afectado. Una parte ya la mencionamos con el tema de las remesas que acabamos de mencionar. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con el gasto. Y es que si se admite la posibilidad de que parte de lo que las empresas producen se vendan de nuestro sistema, de nuestro país, se vendan al extranjero, es decir, si hay exportaciones, también está la posibilidad, la contrapartida, de que parte del mercado de bienes y servicios esté constituido por bienes y servicios importados. Entonces, esas importaciones pueden ser objeto de gasto de las empresas. Entonces, ahí lo que nos va a pasar es que el consumo de las empresas, el consumo de las familias, no va a ser la totalidad del gasto. Parte va a estar en forma de importaciones. Y ahí, esta es la novedad que quería comentar en este video, porque en este concepto de importaciones también aparecen las maquinarias que pueden comprar las empresas o los insumos que pueden comprar las empresas para producir. ¿Recuerdan ustedes que nosotros habíamos comentado toda esta intermediación interempresarial que no aparece demasiado clara, que aparece en el entretejido de lo que sería la matriz de insumo-producto, y en las operaciones que no forman parte del valor agregado, sino que están en los ejercicios que hemos hecho, están como insumos que una empresa compra y otra empresa vende. Pero acá, si esto se abre al exterior, las empresas pueden también comprar fertilizantes importados, maquinarias importadas. Entonces, ahí aparece un rubro de gasto que no es solamente el consumo, que no es solamente la inversión, sino que son las importaciones. Y que vamos a ir profundizando más adelante, pero que lo queremos ir sumando. Y por otra parte, para finalizar, si estamos empezando a de a poco introducir al Estado en nuestro modelo, lo que nos va a pasar también es que las cuentas nacionales van a tener que medir la producción. Bueno, ya habíamos hablado bastante claramente de cómo la producción del Estado, cómo el Estado produce. Este es un concepto que lo queremos adelantar y lo queremos dejar claro, más allá de lo que podamos estudiar y lo que ustedes puedan estudiar en su carrera respecto de funciones regulatorias, del Estado regulador, el Estado normativo, el Estado político. A nosotros en la materia de economía nos interesa dejar clarificado, claro desde el principio, que el Estado es un productor de bienes y servicios. De hecho, el ejemplo más claro que tenemos
lo que estamos, la experiencia que estamos atravesando en conjunto, que es la educación pública. La educación pública es un servicio que también existe en los mercados, hay universidades privadas, y sin embargo en este caso lo proporciona el Estado. Aparece ahí todo el circuito mediante el cual el Estado participa, esto lo vamos a ver en la unidad siguiente, pero este rol de productor del Estado es el que aparece bajo la forma de gasto público, como componente de la producción, con este nombre que tiene debemos analizarlo y analizarlo críticamente. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Pero en definitiva, estos ajustes, producto igual valor agregado, igual ingreso, igual gasto, gasto igual a consumo más inversión, se va ajustando, incorporando al Estado y al sector externo, de manera que ya ustedes puedan trabajar con las nociones de ingreso nacional, producto nacional, producto interno, ingreso nacional disponible, gasto de las familias, gasto en consumo, inversión, gasto público y tributos. Estos son los elementos que este video pretende traer de manera introductoria.